Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a un programa más de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En contacto contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 58 15 96. Esta tarde abordaremos la temática desaparición forzada. Y para entrar en contexto con relación a la temática que dialogaremos con nuestros invitados, comentarles que la desaparición forzada es un crimen atroz que ha causado un profundo impacto en la sociedad a lo largo de la historia. Este acto se define como la privación de la libertad de una persona de manera clandestina llevada a cabo por agentes estatales o por individuos o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer la privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Las desapariciones forzadas constituyen una violación grave de derechos humanos en violación del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho humanitario, además de la brutalidad y crueldad intrínsecas al acto en sí. Las desapariciones forzadas tienen efectos devastadores en los familiares y seres queridos de las víctimas, quienes quedan en un estado de incertidumbre y angustia permanente. A lo largo de la historia, las desapariciones forzadas han sido utilizadas como herramienta de represión política para silenciar a opositores y disidentes, sembrando el miedo y la intimidación en la población. Sin embargo, la lucha contra la impunidad y la exigencia de justicia ha sido una fuerza impulsora para la creación de mecanismos legales y de protección a nivel nacional e internacional. Es fundamental que los estados tomen medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, así como para garantizar la reparación integral a las víctimas y sus familiares. El caso de Rosendo Radilla Pacheco es un emblemático ejemplo de desaparición forzada en México. Rosendo Radilla, un maestro y dirigente social, fue detenido por militares en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y nunca más se supo de él. Su caso representa la lucha constante de sus familiares y de numerosas organizaciones por obtener justicia y verdad. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo condenatorio contra el Estado mexicano por este caso, señalando la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de Rosendo Radilla y la falta de justicia en su búsqueda. Este caso es un recordatorio doloroso de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en México y la urgente necesidad de combatir la impunidad que rodea a estos crímenes. En resumen, la desaparición forzada es un crimen aberrante que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para erradicar este flagelo, garantizar la justicia y la reparación a las víctimas y construir una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. Por consiguiente, estimados teleauditorio, esta tarde tenemos como invitados para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes e investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido trascendencia en la sociedad. Es un gusto darle la bienvenida a catedráticos que forman parte de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y nos sentimos honrados con su presencia y saludamos con mucho afecto a el doctor Guillermo Ramírez Armas, bienvenido, al doctor Raimundo Vázquez, bienvenido, gracias, y al doctor Rolando Castillo. Ellos siempre con mucho agrado nos acompañan en este programa, en contacto contigo, con diversos temas académicos. De hecho, ellos forman parte del cuerpo académico. ¿Cómo se llama el cuerpo académico, maestro? Formamos parte de varios cuerpos académicos que ya están consolidados, bueno, están instituidos en la división. Sin embargo, formamos parte de un grupo multidisciplinario y transdisciplinario de investigación que fuimos convocados para poder contribuir en este tema que es la desaparición de personas. Gracias, doctor Orlando. Y fíjense que una de las indicaciones de nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, y de nuestra directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Felipa, es que las investigaciones que se desarrollen dentro de la universidad puedan tener un enfoque intradisciplinario y transdisciplinario, es decir,
que las investigaciones que se realicen puedan ser también de carácter transversal. Por esa razón se encuentra con nosotros el doctor Raimundo, que es historiador, el doctor Guillermo Armas, quien es sociólogo, y el doctor Orlando Castillo, que es abogado. Entonces forman parte de estos cuerpos académicos intra y transdisciplinarios importantes, porque el tema que vamos a tocar el día de hoy pues es importante para que nuestra sociedad lo conozca a fondo de qué se trata esta temática. Y para entrar ya en el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿cuál es la situación actual de la desaparición forzada en México, doctor Orlando? Bueno, vamos a hacer una aclaración. En México se está dando una figura que se llama desaparición de personas. La desaparición de personas tiene dos aristas y ahora de los estudios que hemos realizado, pues ya tiende a otra arista que se da. La primera se da en la desaparición de personas por cualquier persona, por el individuo mismo que forma parte de una sociedad. Y otra es el que es derivado de las actividades de las instituciones, llámese militares, la policía de cada uno de los gobiernos y sus diferentes etapas. Entonces, el estudio o la forma de cómo nosotros tenemos que atender este fenómeno, pues lo tenemos que identificar de dónde proviene para que nosotros le podamos etiquetar si es desaparición forzada, que compete a las instituciones policíacas, o si es derivado de las personas. Y comentaba que obtuvimos como resultados de la investigación una tercera arista, que es la persona sin necesidad de que intervenga ni un ciudadano, ni ciudadana, ni tampoco ninguna institución, sino que por su propia decisión decide ausentarse de la sociedad. Ok. Y doctor Raimundo, con relación a la historia, ¿qué nos podría comentar con relación a la desaparición forzada? ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿Cómo ha ocurrido este fenómeno? Bueno, como ya bien apuntaba el doctor Rolando, la desaparición forzada tenemos que ubicarla en su justa dimensión para no confundirla con la desaparición que, como también apuntó, puede ser de manera voluntaria, y esta se da a veces por cuestiones de índole intrafamiliar, en donde el individuo no se siente a gusto, la persona decide abandonar, pero esto no implica que sea forzada, es una desaparición como tal. Y como el doctor Rolando nos mencionaba, la desaparición forzada implica un elemento fundamental que es involuntaria, es cuando ya sea una parte que provenga de los agentes gubernamentales por una parte, o bien también por el crimen organizado pudiera ser en un determinado momento, y la persona es privada de su libertad y por lo tanto también le son violentados sus derechos humanos. En este contexto, las desapariciones forzadas en México empezaron a tener un relieve muy importante a partir del movimiento del 68 fundamentalmente, ¿no? Con los movimientos estudiantiles que se dan no solamente en la Ciudad de México, sino se van a dar pues prácticamente en todas las latitudes de nuestro territorio nacional, en algunas partes de una forma más evidente, en otras de una manera más atenuada, pero ya implica en términos generales el hecho de que muchos jóvenes particularmente van a desaparecer precisamente porque son objeto de una privación de la libertad de manera involuntaria, en este caso fundamentalmente por el Estado concretamente. En la medida en que se va desarrollando este tipo de situaciones, vamos a ver cómo también paulatinamente van a empezar a darse otro tipo de desapariciones forzadas conforme va avanzando el tiempo, y entonces vamos a tener el elemento fundamental que es la criminalidad fundamentalmente, ¿no? Entonces, dentro del contexto de la criminalidad, entonces ya tenemos desapariciones forzadas, particularmente de jóvenes, en especial de mujeres en este caso, que su promedio de edad, antes en sus inicios variaba hasta los 28 años aproximadamente, pero que conforme
se ha ido avanzando en los años recientes, estas desapariciones forzadas se han evidenciado más, sobre todo en personas que están oscilando entre los 12 a 18 años de edad aproximadamente, ¿no? Eso es por una parte, pero también se está dando otro tipo de desaparición forzada dentro de lo que es el contexto de los hombres y ese en el cual también se evidencia de una manera muy fuerte y en especial de gente joven que de una u otra forma se ve involucrada con el crimen organizado. Entonces, por diversas causas que tienen que ver con esta situación tan desastrosa y lacerante para nuestros jóvenes y para la sociedad en general, pues obviamente vamos a tener que se dé precisamente la desaparición de muchos individuos que por cuestiones de ajuste de cuentas, de pertenecer a grupos opositores, antagónicos, por deudas, incluso venganzas, vendetas, pues son privadas de su libertad, ¿sí? Muchas de las cuales pues simple y sencillamente no aparecen ni son reportadas en ocasiones porque las mismas familias incluso a veces saben en qué tipo de procesos están inmersos como tal y a veces callan. Ese es un sesgo que tenemos ahí también dentro de lo que es las desapariciones forzadas. Conforme al estudio que realizaron, es menester mencionar esta clasificación que comentaba el doctor Rolando Castillo, porque nos permite conocer un poquito más a fondo cómo se clasifican este tipo de desapariciones. Ya no nada más es una desaparición forzada, como comentaba el doctor Rolando, también hay otro tipo de desaparición como desaparición de personas, que es el término correcto que están utilizando. No obstante, doctor Guillermo Armas, ¿qué impacto social genera estas desapariciones forzadas en nuestro país? Bien, abonando lo que comentaba el doctor Raimundo, hay que ubicar que históricamente, en el contexto de las dictaduras en Argentina, Chile, se da el fenómeno de la desaparición de personas. Esa es la desaparición forzada. En la evolución que tiene, con el 68, como bien decías, también se da una especie de presión de parte del Estado y sus instituciones para acallar el movimiento a través de esa desaparición. En el contexto actual tenemos el concepto de desaparición de personas que, digamos, tiene, como bien decía el doctor Rolando, distintas modalidades. Aquella que es forzada por causa del gobierno o alguna de sus instituciones, aquella que tiene que ver con actividades del crimen organizado, delincuencia y demás, y aquella en la que la persona por decisión propia, por voluntad, se desaparece. Esa sería una persona no localizable o no localizada. Bueno, y el impacto social efectivamente es alto porque piensa en la persona que desaparece. Si, por ejemplo, es el jefe de familia, es el que mantiene, pues esa familia ve trastocada toda su cotidianidad económica, social, de relaciones interfamiliares, y entonces ese es un primer impacto. ¿Cuánto le cuesta a una familia dar seguimiento al caso de esa persona desaparecida? Es un gasto. Económicamente es un fuerte impacto. Y tenemos un elemento fundamental que es la parte emocional. Porque no es solo que ya se desapareció la persona y bueno, vamos y denunciamos, sino que hay toda una serie de procesos que implican un desgaste físico, emocional, económico. Entonces ahí hablamos de un impacto fuerte en lo que es esta vida cotidiana socialmente hablando, donde te trastoca. Infortunadamente el tener una persona desaparecida, pues te altera todo tu ritmo de vida, ¿no? Entonces ese es el primer impacto que yo diría se visibiliza en el momento que se da el suceso. Entonces desaparece la persona y tiene un impacto económico, familiar y emocional. Y ahí hablamos de un impacto social muy fuerte que se está reflejando en el hacer, en el miedo, en el ya no hacer las mismas actividades que hacías antes, cambia tus hábitos, cambia muchas situaciones y ahí hablamos de ese impacto social. Doctor Rolando, ¿y qué desafíos específicos enfrentan los compañeros abogados y abogadas que trabajan casos de desaparición forzada en México? Pues dentro de los resultados que obtuvimos de un modelo o una investigación debidamente estructurada y en la cual se nos requirió
que diéramos y que atendiéramos este tipo de fenómenos desde diferentes ramas de la ciencia, como el doctor Raimundo, dentro de la historia, la evolución que ha tenido, cómo se ha venido desfasando, cómo se ha venido separando los términos y de acuerdo a sus características muy propias, el impacto que tiene dentro de la misma sociedad en sus diferentes ámbitos, el económico, el cultural, el ideológico, tal y como lo refiere el doctor Armas, y dentro de la legalidad sobre los delitos que se incurren al momento de que es privada de la libertad una persona, pues es sumamente necesario conocer una realidad social. Esta realidad social no nos las van a dar única y exclusivamente realizar trabajos y entregar productos de investigación confiables, porque pues, bueno, tuvimos que realizar un trabajo de campo, tuvimos que hacernos llegar hasta el lugar en donde se tienen como antecedentes foquitos rojos, ¿no?, dentro del pulso. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos platicando con nuestros invitados. Recordarles, estimados teleauditorio, que el tema de hoy es desaparición forzadas. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Continuamos en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que el tema de hoy es desaparición forzada. Estamos platicando con el doctor Rolando Castillo, un abogado de reconocido prestigio en nuestro estado, con el doctor Guillermo Armas, un sociólogo también de reconocido prestigio, y el doctor Raimundo, igual un historiador reconocido que ha tenido muchas investigaciones con relación a temas de historia, todos ellos dignos de portar la toga simbólica de cada una de sus profesiones. Nos sentimos, como le decimos, honrados con su presencia por estos temas tan importantes que son necesarios que usted, que nos ve en sus casas, pues pueda conocer un poquito más a fondo estos temas tan importantes de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué resultados obtuvieron en esta investigación de campo que hicieron, doctor Guillermo Armas? Muy bien, rápidamente, y lo que podamos comentar, digamos, por el proceso de la publicación de los resultados, encontramos varias situaciones importantes. La primera es que en Tabasco, este es un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos 5 o 6 años. Del 2019 para acá, se incrementó el número de personas en esta situación. Entonces es un fenómeno interesante porque Tabasco siempre ha estado en las listas nacionales 30, 31, es decir, con pocos casos. Y en los últimos años, si bien sigue siendo un estado que no presenta una problemática fuerte en cantidad a nivel nacional, ya aparece con más casos. ¿Qué causas, sobre todo sería qué causas provocan este fenómeno? Pues hay un tema económico, efectivamente el desarrollo que se está logrando con la refinería en Dos Bocas, este corredor que se está dando con el Tren Maya, que pega una parte de Tabasco también, ha traído mucha movilidad de personas acá. Y donde hay personas, donde hay concentración de núcleos urbanos nuevos, pues vienen asociados también algunos temas de delitos o situaciones de criminalidad, decían los compañeros. Entonces, eso por un lado. Otra, que tenemos también una situación de que efectivamente antes desaparecían más hombres, ahora desaparecen más mujeres, en términos porcentuales. Y efectivamente, como bien decía Raimundo hace rato, la edad de las chicas pasó de 28 años a 13, 17, 18 años. Entonces, ese es un resultado importante. Ahora desaparecen más las mujeres en Tabasco y, tristemente, cada vez son más mujeres jóvenes, ¿no? Digamos que por ahí podría ser una parte. ¿Y qué medidas se pueden implementar en nuestro estado para tratar de prevenir la desaparición forzada, doctor Raimundo? Bueno, con base en los resultados que obtuvimos del diagnóstico realizado, que comprende un periodo de 2019 al 2013, pues se llegan a ciertos puntos en los cuales, por ejemplo, la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas
está trabajando de una manera muy ardua en afinar particularmente la homologación de los datos en cuanto a lo más cercano que pueda haber en relación de las personas que en un determinado momento presentan este estatus como tal. ¿Por qué? Porque una cuestión que se tenía hasta hace poco y que de hecho origina este estudio es que no había una homogenización por una parte de criterios, ¿sí?, para referirse a las personas desaparecidas de manera forzosa, y la otra era que distintas instituciones encargadas de atender en parte esta situación también manejaban cifras y continúan todavía manejando datos distintos, es decir, cada quien tiene su propia versión de la situación, ¿no? Entonces, en el afán precisamente de tener una base de datos más sólida, más robusta, que permita hacer un seguimiento y tratar de ubicar de la mejor manera posible, y obviamente lo deseable es que sea con vida a estas personas que son reportadas como por desaparición forzosa. Se están haciendo trabajos muy fuertes por parte de este organismo que te acabo de mencionar, y creo que el estudio que estamos llevando a cabo seguramente va a reforzar precisamente sus aristas para poder diseñar políticas públicas que le permitan actuar con una mayor eficacia en lo que compete a su trabajo esencialmente. Doctor Orlando, ¿va a ser necesario modificar la ley? Considero que primero necesitamos implementar como una política pública de atender los conceptos, los fenómenos, identificarlos de una manera muy clara, muy precisa, para que no entremos en ninguna confusión. Ese es el punto medular, saber que Tabasco y el interés que tienen la Comisión Estatal sobre Desaparición de Personas en pedir el apoyo de profesores investigadores tan reconocidos como los tenemos a nuestra universidad, pues para que puedan tener el pulso real de una sociedad, que vean la problemática desde su origen, la evolución que ha tenido, el impacto que tiene, y también el impacto conforme a los derechos de las personas que se está dando. Tabasco es un punto importante para todo el país. ¿Por qué? Porque pues bueno, es donde se transita personas que van para Estados Unidos, como los migrantes, ¿no? Y que también, si bien es cierto, es uno de los factores que también entramos al estudio. Entonces, nosotros al dar los resultados, los hicimos a través de una metodología previamente estructurada, con resultados reales, con resultados factibles, en donde el investigador o los investigadores fueron al lugar en donde en verdad se están dando esos pequeños fenómenos. Contrastar datos, como lo señala el doctor Raimundo, o sea, datos por parte de las diferentes instituciones, y nosotros poder pues contextualizarlo, esos datos, y poder dar unos resultados reales, tangibles, sobre este tipo de fenómenos. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que impiden se haga justicia en estos casos de desaparición forzada? Ok, bueno, ahí, antes de eso, creo que es importante matizar en el sentido de qué logramos al final. Tenemos un diagnóstico que nos permite tener claro quién desaparece y dónde se desaparece, ¿no? Eso es un dato importante, porque el quién y el dónde va a permitir que haya estas políticas de prevención, de atención, mayor vigilancia, etcétera, para efectos de prevenir e inhibir de alguna forma este fenómeno. Respecto a la pregunta de qué se puede hacer para que haya justicia, pues justamente creo que el proceso es ese. Efectivamente, como bien dice Raimundo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha ido acercándose para tener datos confiables, es decir, saber cuántos realmente están desaparecidos, cuáles son las causas o situaciones en que desaparecieron, tener un perfil de la persona desaparecida o de quienes desaparecen. Y lo que nosotros aportamos también tiene que ver con una especie de regionalización en Tabasco,
donde atendiendo a estas 5 subregiones que tenemos claro cuáles son las regiones más complicadas, digamos, o con más casos de incidencia. Eso abona a que haya justicia. Ahora, el término de justicia es subjetivo, porque ¿cómo le resuelves a alguien que pierde a una persona? No es un tema económico, no es un tema de compensación, no es un tema de, digamos, material. Tiene que ver con un tema de darle a la persona certeza de qué fue lo que pasó con la persona que desapareció, cómo desapareció, en qué circunstancias, y que eso lo tengan claro ellos para poder llegar a su proceso de duelo, esta parte emocional que platicamos hace rato. Creo que por ahí sería. En términos jurídicos, bueno, el doctor Roland nos podría orientar más. Sí, y con relación a este caso emblemático en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado mexicano por este caso de desaparición forzada de Rosendo, ¿nos podría ahondar un poco más en este tema, doctor Roland? Pues aquí la parte medular y en los cuales la Corte Interamericana resolvió y se enfocó en poder determinar la eficacia que tienen las instituciones para poder llegar a una verdad. Esa verdad creo que se traduce en lo que se denomina la justicia. Todo el mundo queremos la justicia. Los familiares quieren justicia, que aquella persona que realizó algunos actos que privaran de la libertad primero y después de la vida a su ser querido o a su familia, pues tenga una consecuencia de que ese acto pues esté sancionado, pero sancionado que no nada más quede dentro de los códigos penales de cada una de las instituciones, de cada uno de los estados, sino que se pueda materializar. Eso crea como un alivio. Y otra de las cuestiones psicosociales es encontrar a su ser querido. O sea, es imposible el poder vivir con ese tipo de incertidumbre de saber dónde quedó su ser querido dentro, en dónde quedó, pues para darle pues, sepultura, para poder honrarlo después de la muerte, ¿no? Pero pues eso también son uno de los retos que se están trabajando, que se están haciendo y de los cuales dentro de las mismas entrevistas que realizamos con los pobladores dentro de lo que nosotros denominamos como el cinturón de desaparecidos, que abarca desde Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, toda esa franja, es el sentir de la ciudadana y del ciudadano. Entonces, nosotros a través de las diferentes ciencias, pues es lo que nosotros contextualizamos, entregamos como resultados y pues bueno, para eso fuimos convocados, utilizamos todo nuestro saber, nuestro conocimiento de nuestra ciencia, de las diferentes ciencias de las cuales nos desarrollamos y pues bueno, es lo que entregamos pues como resultados. ¿Es difícil llegar a la verdad histórica en los casos de desaparición de personas o forzadas? Bueno, desde luego que representa un reto para quienes están al frente de las instituciones encargadas de este tipo de procesos fundamentalmente, porque dentro de lo que son las personas desaparecidas, debemos de matizar algo que es muy importante, ¿sí? Están las personas desaparecidas y dentro de ese contexto están las que no solamente fueron desaparecidas, no por voluntad propia, personal, sino forzadas, como bien se ha dicho ya en esta mesa, pero dentro de ellas están las no localizadas, ¿sí? Las personas desaparecidas no localizadas son uno de los retos fundamentales que en términos generales se ha presentado y por lo cual también se están afinando herramientas, metodologías, elaborando prospectivas para tratar de evitar que este tipo de situaciones no llegue a parámetros excesivos que vayan más allá de ciertos límites en términos generales. El estudio que se llevó a cabo nos mostró este tipo de cuestiones
Y creo que con el paso del tiempo, las conclusiones a las que llegamos, tal como ya mencionó el doctor Rolando, se ha reafirmado que lo que presentábamos hace unos meses como posibles focos rojos en donde se podía incrementar el número de personas, el número de personas desaparecidas, no localizadas, pues se está reafirmando en la actualidad, ¿no? Entonces, los encargados del diseño precisamente de las políticas públicas en materia de justicia para este tipo de situaciones están trabajando con base en este tipo de resultados para tratar de aminorar, de atenuar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos lugares como, por ejemplo, debido al boom económico o el auge que provocó Dos Bocas, por ejemplo, tuvimos una gran afluencia de personas que no eran originarias de la zona, ¿no? Y que pues obviamente viene de todo. Y dentro de esto se empiezan a manifestar una serie de procesos que están ligados también a las personas desaparecidas de manera forzosa. También lo tenemos en el municipio del Centro, en donde, por ejemplo, es uno de los lugares, por la dinámica económica, por la concentración de población, también se presentan, ¿no? Entonces, es ahí donde la atención cada vez es más focalizada para tratar de implementar estrategias que eviten que este tipo de situaciones se salgan fuera de control. Entonces, la cultura y la sociedad, conforme se va concentrando esta población que llega a nuestro estado, hace que se modifique, doctor Guillermo. Socialmente hablando, tenemos que, digamos que en este contexto de progreso, en cualquier espacio donde haya movilidad, donde haya desplazamiento, donde haya migrantes nacionales, foráneos y demás, siempre va a haber un impacto social que tiene que ver con la percepción. Culturalmente se piensa que los migrantes, sobre todo si son, digamos, centroamericanos o así, traen ciertas conductas o ciertas prácticas delincuenciales, enfermedades y demás que pueden afectar al poblador local. No necesariamente es así, pero hay una percepción en ese sentido. Entonces sí, el hecho de que sea un estado que tiene mucha afluencia de gente que viene de otros estados, de otros países, pues puede provocar esa situación. En el caso de Tabasco, tenemos claramente identificado la zona de Tenosique como una zona de paso de inmigrantes, porque es Tenosique, Balancán, esa zona, y entonces allá vemos que podríamos pensar que es ahí donde desaparecen los migrantes, y no necesariamente es así, desaparecen, digamos, en el camino hacia el norte. Entonces es un dato también que encontramos ahí importante. Vamos a una pausa promocional, en un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado teleauditorio, que el tema del día de hoy es desaparición forzada. En un momento continuamos. Regresamos a su programa En Contacto Contigo, estimado teleauditorio. Recordarles que el tema del día de hoy es desaparición forzada, un tema importante que usted, que nos ve en sus casas, tiene que conocer. Y la pregunta obligada es, entonces, ¿en Tabasco existe la desaparición forzada? De los datos obtenidos dentro del corte 2018-2023, no tenemos ningún dato en el cual tenga alguna intervención cualquier institución del gobierno. Definitivamente esos datos son tratados minuciosamente y no tenemos ninguno. Por el contrario, logramos identificar que este fenómeno se está dando en desaparición de personas. O sea, la desaparición de personas son por personas o dentro de la misma delincuencia organizada que nada tiene que ver con ninguna institución. Esto se da, como les comentaba, dentro del cinturón de desaparición de personas, que es Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso. Y el fenómeno se incrementa a raíz del robo de hidrocarburos.
derivado de este fenómeno que es nacionalmente y mundialmente conocido, es donde se comienza a detonar las causas, motivos o razones por las cuales las personas comienzan a desaparecer, pero por la misma disputa que se está dando dentro de, dentro de esta sinergia, ¿no? Entonces, es por eso hacer la aclaración oportuna que no estamos, el señalar desaparición, desaparición forzada es un término que se le atribuye cuando alguna institución esté involucrada en este fenómeno de la desaparición de la persona. En Tabasco, definitivamente, y bajo los resultados que se obtuvieron, no lo hay. Sí hay por parte de la misma delincuencia organizada en sus diferentes modalidades, ya sea por robo de hidrocarburos, ya sea por tráfico de estupefacientes, drogas y cualquier otra de las vertientes que ya tenemos plenamente identificados dentro de los resultados de nuestra investigación. Y a veces por desconocimiento del significado de estos temas tan importantes, incurrimos en el error en pensar que sí existe desaparición forzada, pero bueno, derivado de la investigación, ya nos acaban de comentar de que en Tabasco no hay desaparición forzada, razón por la cual era importante que el doctor Rolando le aclarara al público televidente esa clasificación derivada de la investigación que ustedes hicieron, ¿no? Que el fenómeno que se está presentando en nuestra entidad es desaparición de personas, que es un concepto totalmente distinto. ¿Quiere comentar algo al respecto? Sí, doctor justamente Guillermo? en ese sentido es importante, como bien decía Rolando, matizarlo. No significa que no exista el fenómeno en México. Evidentemente habrá otros estados en los que probablemente se presente de forma más clara o con mayor cantidad de datos. En Tabasco no lo hay. Al menos no lo pudimos registrar nosotros con alguna evidencia, ¿no? Digo, no falta el que diga, bueno, pero la policía hizo tal cosa. Bueno, pero si no entra como concepto tal, pues no existe. No es negar la realidad, simplemente decir no hay datos contundentes que nos permitan afirmar que sí ha habido una acción deliberada del Estado para desaparecer personas. Y esto en un contexto de democracia, en donde la sociedad se expresa libremente, donde tenemos una serie de problemáticas económicas, políticas, pero están visibilizadas, en Tabasco no hay esa situación. Importante también decir que efectivamente logramos encontrar datos regionalizados, ¿no? Y eso sí nos da la posibilidad de decir, bueno, cuáles son las regiones más complicadas y cuáles son las que incluso tienen 0 casos de desaparecidos, ¿no? Hay municipios que no tienen reporte de datos. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que permite este estudio? Para efectos de la acción de la autoridad, que tenga claro en qué contexto y en qué regiones se presenta más este caso. ¿Por qué centro destaca? Porque hay más movilidad, porque hay estudiantado, porque hay mucha gente que viene a servicios públicos, porque hay cuestiones de transporte, movilidad, etcétera, que hacen que este sea un espacio propicio, digamos, para esta situación. Cárdenas, Huimanguillo, efectivamente, esta franja que mencionó Rolando, donde se presentan los datos duros altos. Entonces, es lo que encontramos como resultado y efectivamente no podríamos decir que en Tabasco haya una acción deliberada del Estado para desaparecer personas, ni por causas políticas, ni por causas culturales, ideológicas, no lo hay. Con relación al tema entonces de desaparición de personas, ¿qué recomendaciones se le podría hacer a las instituciones a efecto de garantizar no sigan ocurriendo este tipo de fenómenos sociales? Bueno, primero para complementar un poco lo que ya mencionaron los compañeros, también se detectó algo que es muy significativo. Muchas personas a veces se reportan como desaparecidas, pero en el transcurso de un tiempo aparecen. Nada más que los familiares no reportan que ya fueron localizadas y entonces continúan en el registro como desaparecidas. Entonces esto ha generado ciertas confusiones en el momento de la interpretación de la información también que se tiene, ¿no? Creo que algo que obviamente se tiene que trabajar es en
la responsabilidad en el momento de reportar una persona como desaparecida y también el compromiso en un momento determinado cuando éstas aparecen, afortunadamente con vida, que ya están localizadas para que puedan bajarse del registro y esto no genere un sesgo pues, dentro de los reportes que tiene cada una de las dependencias que están encargadas precisamente de este seguimiento. ¿Y qué pueden hacer las autoridades en cuanto a lo que es el caso de las personas desaparecidas, ¿no? Se ha venido desarrollando o han venido desarrollando un trabajo bastante arduo, ¿sí? Y en los últimos 2 años este trabajo ha dado como resultado precisamente que se tome una conciencia más acentuada en los habitantes, en la sociedad, de la importancia que tiene el hecho de reportar a las personas que desaparecen, pero también, por otro lado, se ha trabajado en hacer un seguimiento más pormenorizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones estas personas que desaparecen, como ya se había mencionado al inicio, lo hacen por voluntad propia, después son localizadas, pero por arreglos familiares la cosa no pasa a mayores y quedan en el limbo, por decirlo. Otra es que muchas personas desaparecidas deciden, por cuestiones también de índole familiar, abandonar el hogar y probar fortuna en otras partes y son localizados luego, ¿no? Entonces, aquí creo que la comunicación entre las distintas dependencias encargadas precisamente del análisis de este tipo de procesos va a tener que trabajar bastante fuerte para poder llevar a cabo un proceso que les permita tener una base de datos más fuerte, más vigorosa y que no tenga cruzamientos ni sesgos en los datos que tienen reportados como tal. Es decir, que existe una base única en la medida de lo posible que nos permita tener el pulso real de las situaciones que se están presentando. El señor José Luis del Ejido Viejo saluda a los panelistas y comenta que está interesado en la investigación, está dejando sus datos, aquí se los voy a proporcionar para que en su momento puedan comunicarse con él. Comenta que está interesado en la investigación. Por otra parte, doctor Rolando, recuerdo que en materia civil hay una figura jurídica, que es cuando se declara la ausencia de una persona. También se puede trabajar con este mecanismo en materia civil o existe otro. No, ya está previamente establecido dentro del protocolo que se tiene la Comisión Estatal y pues bueno, la Comisión Nacional, ya está previamente establecido ese mecanismo para poder realizar todo lo concerniente a la búsqueda de las personas. Las consecuencias que se dan o el impacto jurídico o el impacto civil que pudiera tener, eso pues se atiende dentro de la misma rama, dentro de la ciencia civil, ¿no? Se tiene que cumplir con ciertos lineamientos, tal y como lo dice la norma sustantiva civil, y una vez de que se cumplan esos lineamientos, pues ya tiene el efecto para poder pues cumplir con la naturaleza o el objetivo que se pretende, como es disponer de los bienes, como es el poder realizar en cuanto a en las cuestiones de la identidad, darle de baja en el padrón. Sí, pero aquí la comisión es la encargada como un factor de poder determinar, crear los protocolos, lineamientos en encontrar a las personas que se encuentran desaparecidas, ya sea vivas o desafortunadamente pues ya fallecieron, ¿no? ¿Y la comisión ha obtenido ciertos resultados derivados de la investigación que hicieron? Bueno, evidentemente en términos del proceso, seguramente en el futuro cercano van a tener elementos importantes para tomar decisiones,
pero yo creo que justamente el hecho de que exista una comisión estatal ya es un acierto, porque antes no existía esto. Entonces las personas desaparecidas o los familiares de las personas desaparecidas no tenían a dónde acudir. Digo, evidentemente lo que era el Ministerio Público y demás, pero hay una especie ya de seguimiento puntual, específico, con los protocolos adecuados para atender este tipo de casos. Y ese es un punto importante que hay que destacar, que en Tabasco ya está esta situación. Existe la Nacional de Presupuesto y en algunos estados está la Comisión Estatal. ¿Qué van a poder hacer los de la Comisión Estatal con el resultado del estudio que hicimos? Una importante es que puedan homogeneizar los datos, que no haya unos datos de la Fiscalía, unos datos de otro acá, los datos nacionales que coincidan con los datos estatales. Bueno, eso sería un acierto importante. Y creo que esta depuración que están planteando actualmente en la Comisión Nacional va a permitir decir cuántos casos realmente existen de personas desaparecidas, cuáles ya se resolvieron en esta fase de dar de baja a los que ya fueron localizados con vida o fallecidos tristemente. Y entonces esa depuración de los datos nos va a permitir tener una dimensión mayor o mejor del problema y entonces sí actuar en prevención, en justicia y demás. Pero creo que eso es un punto importante. Sí, le preguntaba esto al doctor Rolando Castillo porque, o sea, ¿qué se hace desde el punto de vista civil cuando no se encuentra la persona? Porque hasta para disponer de los bienes tiene que haber todo un procedimiento. Declarar la ausencia, tengo entendido que es lo primero, ¿no? Declarar la ausencia de la persona a través de todo un mecanismo que contempla el Código Civil. Pero bueno, sí era importante que el doctor Rolando le precisara a nuestro público que nos ve en sus casas esta diferencia, ¿no? ¿Qué hacer en un momento dado si la persona después de un determinado tiempo no aparece? Sí, eso es por la vía civil. Pero pues aquí, digo, atendiendo dentro de del desarrollo de nuestra investigación, pudimos conocer de manera puntual todo la ardua labor que hace la Comisión Estatal. Tiene un equipo sofisticado para poder encontrarlo vía aérea, o sea, el mejor equipo en cuanto a drones que logran determinar calor, tienen mira, ven las cosas cerca cuando están muy, muy lejos, o sea, cámaras de bastante pixelaje que pueden, pues, pues encontrar cualquier indicio que pudiera dar con el hallazgo de alguna persona, ¿no? Tienen todo un equipo, tienen expertos en cuestiones de psicología para coadyuvar, para atender, porque no nada más es encontrar, sino también ir de la mano con los familiares y darles las asesorías en cuanto a qué hacer, no nada más en la cuestión legal, sino también en la cuestión psicológica. Entonces, yo considero que una de las partes fundamentales es exponer que aquellas personas o familiares que pudieran encontrarse en una situación en donde su familiar no saben dónde está, se lo llevaron, no sabe si son o no son de alguna institución o de la misma delincuencia o cualquier otra situación que se pudiera dar, saben que hay una puerta, saben que hay una comisión, saben que está la misma fiscalía para ir y poner la denuncia correspondiente y pues comenzar a desarrollar o que camine el engranaje de la administración de justicia, ¿no? Y más que nada, de esta comisión se encarga de encontrar, de coadyuvar para poder encontrar a sus familiares. ¿Alguna conclusión o consideración final que quieran hacerle a nuestro público televidente con relación al tema de desaparición forzada? Bueno, me gustaría comentar algo que es muy importante y que considero un acierto por parte de la Comisión de Personas Desaparecidas en Tabasco, que es el seguimiento de sus actividades y el desarrollo de las mismas, no partiendo de la nada y dando palos de ciego. Para eso precisamente es este diagnóstico sobre personas desaparecidas en Tabasco. Se deseaba fundamentalmente tener el pulso de cómo estamos, ¿sí? Para a partir de ello pasar a la siguiente fase, que es diseñar políticas públicas, ¿sí? Hasta donde le compete para tener resultados eficaces.
Agradecemos la presencia de este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo, a nuestros invitados por acompañarnos en esta emisión en la que pudieron compartir con nuestro auditorio sus conocimientos y experiencias del tema, la desaparición forzada. Sin duda, académicos de reconocido prestigio en nuestro estado. Estimado auditorio, gracias por sintonizarnos y recordarles que pueden seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de televisión abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.